Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este su podcast, La Magia de la Empatía. Como todos los miércoles, aquí estamos con un nuevo episodio. Eso quiero informarles que los miércoles van a estar saliendo nuevos episodios con todos los temas que me han reportado que les interesan, temas de pareja, relación con los hijos, obviamente paternarnos, todo lo que tiene que ver con esta integración del cuerpo, la mente, el espíritu y el mundo, todo lo que es el mundo emocional. Entonces te invito a que si quieres compartir también conmigo en los comentarios cuáles serían los temas que te interesan para irlos abordando dentro de este podcast y poder crear esta comunidad entre todos. La intención también del podcast es compartir con ustedes aquellas herramientas que sientan que son de su interés, a ir pasando algunos tips por ahí, pero sobre todo saber qué es lo que más inquieta actualmente a la sociedad. Saber en esta área de la psicología, de la psicoterapia, qué es lo que más en este momento esté inquietando. Cuáles son los temas que más nos están moviendo como grupo, como colectivo, para desde ahí poder abordar desde diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas para que cada quien vaya nutriéndose y teniendo aquellas respuestas o quizás soluciones o quizá otros puntos de vista de lo que les inquiete o vaya necesitando. Entonces te invito a que te suscribas también a este canal para que poco a poco vayamos creciendo y vayamos teniendo una comunidad más grande, más amplia, que entre todos estemos en una misma sintonía desde los mismos intereses. Y ahora les quiero compartir que el día de hoy me encuentro muy contenta, muy motivada y quería contarles cómo fue surgiendo todo esto, cómo fue surgiendo todo esta gana de hacer el podcast. Es algo que ya venía desde hace tiempo, pero las cosas de repente se van dando. A veces uno tiene una idea y dices, no, pues sí, lo voy a hacer más adelante, cuando tenga tiempo. Y así vamos como que postergando aquellas ideas, aquellos deseos que vamos teniendo, hasta que un día simplemente lo vamos concretando y va sucediendo, ¿no? Vamos haciendo como muchas cosas en el inter, a veces nos damos cuenta, a veces las programamos, les vamos dando un cauce, y a veces solamente van surgiendo desde una parte muy orgánica, no nos damos cuenta cuando de repente ya estamos ahí, donde estábamos queriendo estar, y no fuimos tan conscientes de qué fue lo que fuimos haciendo para poderlo lograr. Entonces, el día de hoy, mientras manejaba hacia este lugar para crear el podcast, estaba recordando cómo fue que yo acabé en todo esto. Cómo fue. Yo decía, Mariana, si ya tenías muchas cosas que hacer, ahora te llenaste de más actividades. Y me di cuenta de algo muy lindo, que es el trabajo en equipo. Y creo que eso es mucho de lo que me trajo aquí. Por lo general, cuando vamos avanzando en la vida, muchas veces lo vamos haciendo desde esas necesidades que vamos teniendo y nos empezamos a mirar a nosotros. A veces es esta gana de cubrir nuestras propias necesidades, pero a veces también es el miedo al contacto, ¿no? Ya lo iremos profundizando, pero este miedo al rechazo, el mejor lo hago yo, la desconfianza. Entonces, sin darnos cuenta, nos vamos aislando un poco, nos vamos encerrando en nuestros propios muros físicos o psicológicos y vamos creando nuestro propio mundito y nuestra propia realidad, y pues finalmente va avanzando, todo va fluyendo, nos vamos acomodando y ahí la vamos llevando, ¿no? Y a veces nos volvemos en el lado opuesto. Demasiado mundo afuera, demasiado contacto con los demás, demasiadas necesidades que cubrir, y entonces nos volcamos al mundo exterior y nos vamos olvidando de nuestro mundo interno y no sabemos estar con nosotros mismos si no estamos con otros. Entonces, estas dos polaridades nos pueden traer muchos grandes beneficios, pero también nos traen a veces desequilibrios. Por ejemplo, en esta cuestión que les comentaba, cuando te acostumbras tanto a estar nada más contigo y trabajar contigo, ves como
como ya un hábito el hacerlo todo rutinariamente y dejas de entablar esos vínculos con otros. Incluso muchas veces en las cuestiones de terapia empezamos a trabajar con lo que es el saber pedir, el saber recibir, el saber dar, el saber tomar, porque eso no lo llevamos a cabo de una manera equilibrada por lo general. Entonces, cuando estamos demasiado con nosotros mismos, a veces salir al mundo se vuelve un poquito amenazante o retador. O nos vamos acostumbrando simplemente a hacerlo de esa manera. Y al revés, cuando estamos demasiado afuera, quedarnos en nuestro mundo interno, saber que podemos sostenernos por nosotros mismos, adoptar ciertos hábitos de comunicación profunda, nos puede llegar a costar trabajo. La soledad es uno de los temas que más se trabajan en la terapia. El miedo a estar solo, el miedo a que no haya nadie que me ayude, el miedo a que no sepa resolver X situación o que alguien me sostenga, me mantenga, me dé, ya sea economía, cariño, no sé, cualquier cosa, a veces puede resultar aterrador. Entonces, en este episodio me gustaría trabajar con este tema o tocar este tema de cómo el tema de estar en trabajo en equipo puede llegar a ser algo necesario en este momento de la vida del ser humano, ¿no? Bueno, uno de los temas que me llevaron a todo esto, o a querer tocar este tema, fue lo que está pasando en el Mediterráneo, que la verdad sí, a mí en lo personal me tiene muy consternada el tema de mirar cómo en un momento simplemente podemos vernos perdiendo todos nuestros bienes materiales, perdiendo a familiares, la angustia de ver cómo en unas horas todo se lo puede llevar el agua, ¿no? Entonces, después mirar cómo la gente llega, ayuda, o sea, realmente esta parte en la que se despierta esa solidaridad. Pero ¿qué pasa cuando es nada más en esos momentos, no? ¿Qué pasa cuando es en esos momentos en los que se necesita porque hubo una situación trágica y después nos volvemos como a olvidar de la situación? ¿Qué pasa si nos quedáramos trabajando en ese equipo y realmente ejercer valores como la solidaridad de manera constante? O sea, realmente qué podría suceder en nuestra sociedad si equilibráramos un poquito esos miedos de quedarme nada más conmigo y volverme un poco individualista. ¿Y qué pasaría si empiezo a compartirme, a atravesar esos miedos con los demás? Y el estar en un grupo sabiendo que soy una parte importante y no que todos están a mi servicio porque yo tengo mucho miedo de que algo me pase, entonces necesito que alguien o varias personas me estén ayudando porque siento que si no yo no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces si tuviéramos esta visión más profunda de conocer mi fuerza y realmente ponerla al servicio de los otros sin dejar que eso me retribuya a mí. Cuando empecé a hacer todo este tema de grabar el podcast, de empezar a hacer como un movimiento diferente en el estilo de trabajar o incluso en mi vida personal, estaba en un momento en el que todo estaba muy estable, pues tenía como este flujo de pacientes o tengo este flujo de pacientes bien acomodado, tranquilo, como que llegas a una etapa en la que todo está como ya más estable, ¿no? Todo más acomodado, pero ahí surge esta sensación de necesito algo más, se vuelve un poco monótono, como que sí, pues sí, voy, hago, subo, rutinario, etcétera, etcétera, y empieza a surgir dentro de uno la necesidad de buscar, de compañía, de hacer un poco más, ¿no? De crecer. Entonces, cuando lo empiezo a intentar, me voy topando con cosas que yo no sé hacer, ¿no? O sea, obviamente como hacer un video o subir cosas a las redes sociales, o sea, como que me empecé a dar cuenta de que me había encerrado tanto en mi mundo, nada más del consultorio y de mi casa y de hacer como ciertas cosas desde la rutina que todo mundo hacemos de ir al súper o cosas así muy sencillas, que fue que empecé a querer explorar el ir un poco más allá y me empecé a abrir a un mundo nuevo. Y sin quererlo o sin proponérmelo, el mundo empezó a llegar a mí.
y el tema aquí es, ¿le abres la puerta o te sigues quedando en tu zona de confort y cierras ese mundo? Sin darme cuenta o no hacerlo tan consciente, en un mes tenía una invitación a trabajar en equipo con varias personas que son empresarios. Estaba empezando el podcast, estaba empezando un diplomado de constelaciones, estaba empezando a hacer como nuevos proyectos y de repente la sensación era un poco como de en qué momento me metí en todo esto si yo estaba en mi vida tranquila y zen, ¿no? Pero fue ahí donde me empecé a dar cuenta de la importancia de aliarse entre las personas, o sea, de realmente empezar a crear estos vínculos y empezar a crear estos contactos para poder salir y avanzar. Entonces fue así como llegó esta idea por la invitación de Steffi a grabar un podcast que conocí a Salvador. Y entonces se me ocurrió y dije, pues creo que es el momento de empezar a hacer un podcast. Y entonces ya, nos pasamos los teléfonos y aquí estamos, haciendo un podcast, ¿verdad, Salvador? Y así fue como dije, bueno, entonces resuelvo el tema de cómo hacer los videos, cómo subirlos a las redes y todo esto. Se los recomiendo mucho, por cierto. Y fue como empezamos a crear este podcast y la verdad es que hacer las cosas con ayuda es mucho más fácil. Entonces, a veces la vida nos pone los medios y nos pone los caminos para que podamos crecer y avanzar, pero es abrir nuestra mente, abrir nuestro mundo, permitirnos que entre aquello que nos va a nutrir y que nos va a llevar a ir un poquito más allá. En el caso del podcast fue así con Salvador como empecé a abrirme a esta posibilidad, él me empezó a explicar cómo se hacía, entonces fue como este trabajar en equipo que va logrando que se vayan haciendo ciertas cosas. De igual forma, con el trabajo de cómo darte a conocer, de cómo juntarte con personas proactivas que te van pasando estrategias para que crees nuevas estrategias de trabajo. Era algo que yo veía como muy lejano en el área de la psicoterapia. Dice, no, pues nada más tienes a tus pacientes, das uno que otro taller y pues de alguna manera ahí te la vas llevando. Pero cuando entré a este grupo, donde hay gente muy proactiva, donde hay gente con muchas ideas, donde te abres a un mundo distinto y te das cuenta de que también puedes hacer cosas distintas, puedes crear cosas diferentes, donde no nada más se trata de ganar dinero, sino esta filosofía de ganando a la hora que damos, ¿sí? Cuando damos es cuando empezamos a recibir. Y realmente confiar en eso. Y entonces me empecé a dar cuenta de que si entraba en esta filosofía de simplemente darme o entregarme a mis compañeros, promocionando sus trabajos, recomendándolos, haciéndome parte realmente del equipo, empezaba a surgir también esta gana de sentirme parte de, ¿no? De una sensación de sí puedo aportar más, sí puedo disfrutarlo, sí puedo conocer gente nueva y entonces ahí está también la ganancia. No nada más es en la cuestión económica, sino a veces en el estar dando al mismo tiempo estamos recibiendo. Y así fue como a las 7 de la mañana todos los jueves me empezaba a levantar para escuchar lo que cada quien empezaba a compartía. Y cuando empecé a escuchar realmente a mis compañeros, se me venían, claro, yo conozco a fulano, no, pues sí, también esto le puede servir a un paciente, no, pues por supuesto, también si yo conozco a esta otra persona, con esta otra, ambos ganarían. Entonces, la sensación de realmente compartirme y de ayudar a los demás en lo que están creando, en escuchar lo que hacen, lo que les apasiona, sus proyectos, nos hace sentir parte de, nos hace sentir que no estamos tan solos, pero es realmente esa gana de confiar y de entrar y de sentir que no nada más lo puedo hacer yo a mi manera, de mi forma o desde la creencia que yo tengo, sino que lo puedo ir haciendo conforme los demás también me van nutriendo. Y ahí es cuando empieza este flujo que trabajamos mucho en constelaciones familiares, que es el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo.
cuando lo hacemos desde una parte sincera y cuando lo hacemos desde una parte realmente genuina, orgánica, que me lanzo simplemente, pues allá voy y voy a dar lo que yo pueda y voy a dar lo mejor de mí sin pensarlo tanto, se nos van ocurriendo las ideas, vamos dejando que la creatividad fluya, se nos van presentando nuevas oportunidades y así es como poco a poco nos vamos compartiendo con los demás y vamos creciendo. Ya no nada más soy yo sola, sino ya está alguien que me ayuda a hacer las redes sociales o entre los dos nos ayudamos y colaboramos. Ya están todo este grupo de personas, que son más de 60 personas, que me están escuchando, que yo los escucho y que entre todos, como si fuéramos abejitas u hormiguitas, nos vamos aportando ideas, nos vamos aportando nuevas redes de apoyo, ¿no? Nuevos recursos donde estamos intercambiando gente que nos conocemos y que todos tenemos un objetivo en común, que es brindar un mejor servicio y mover la economía de nuestro estado. Entonces, cuando tenemos un objetivo claro, cuando tenemos un objetivo que nos haga sentir motivados, que nos haga sentir entusiasmados y nos vamos abriendo y vamos encontrando en el camino a otras personas que igual que tú o que yo tienen esa gana de crecer, de compartirse, de sentirse motivados, que estamos generando cosas lindas, creativas para los demás y que obviamente también tenemos un beneficio, la perspectiva cambia y la verdad es que cambia mucho. Te sales de esa zona de confort y empiezas realmente a vivir, realmente te empiezas a nutrir de muchas experiencias nuevas, de maneras de ver la vida distintas, muchas ideas a partir de toda la gente que te va rodeando y eso nutre, eso hace crecer, eso hace que salga de ti como todo ese potencial que tienes, ¿sí? Es una filosofía japonesa que se llama Ikigai. Es uno de los temas que voy a estar trabajando próximamente para el año que entra, por si alguien se anima y le interesa, trabajar en profundidad con tu Ikigai, que es una filosofía japonesa que nos va a ayudar a conectar con cuál es mi propósito, cuál es la visión que tengo en la vida, realmente qué es lo que me motiva, realmente qué es lo que me hace sentir pleno, feliz, entusiasmado. Entonces, cuando encontramos todas esas esferas y nos damos cuenta de que eso que yo hago desde realmente el gusto, el placer de hacerlo, me genera también un recurso, entonces empiezo a crear ese Ikigai y empiezo a hacer un diseño de mi vida donde todo empieza a tomar forma, donde todo empieza a tener cierta armonía y a partir de que empezamos a hacerlo desde ese lugar, dejamos de trabajar y empezamos a laborar. Por eso también por ahí subo mucho en mis redes esta eslogan de que cuando te gusta lo que haces se nota. ¿Por qué? Porque realmente no estás trabajando, sino lo que estás haciendo es laborando. Pero para llegar realmente a sentir que estás tu labor, necesitas primero conocerte, necesitas saber realmente qué es lo que tú has aportado a la vida, qué es lo que has aportado en lo que haces, para qué eres bueno, qué es lo que realmente disfrutas, porque generalmente en eso vamos a ser bastante buenos. ¿Cuál es el regalo o el don que tú vienes a compartir con los demás? Y a partir de ahí es que empieza todo este flujo. Cuando realmente yo me conozco, me encuentro conmigo y sé qué es lo que desde lo más profundo de mi ser vengo a compartir con los demás y a dar, y disfruto darlo. Por ahí alguien me decía, es aquello que tú puedes dar sin esperar que te paguen. Ahí es donde puedes desarrollar tu más grande potencial y a lo mejor ni siquiera lo tienes consciente. Y claro que es un acto de fe, también es un tema de confiar en la vida y confiar en uno. Pero al menos en mi experiencia y con los resultados que yo he visto en muchísimas de las personas con las que trabajo, he visto que la verdad es que si destapamos esa parte de nosotros, dejamos de poner un poco la mente y de poner la estructura y ese miedo a la escasez que nos lleva a veces a tener demasiado apego a las cosas o a los logros y nos entregamos con fluidez, la verdad es que los resultados son maravillosos. O sea, son resultados que generalmente la gente no se imagina que puede llegar hasta ahí. Tenemos muchos casos como este. Por ejemplo, el de Steve Jobs
de Apple, jamás se imaginó a dónde iba a llegar su empresa. Simplemente estaba haciendo algo que le gustaba, fue haciéndolo con el flujo que fue logrando poco a poco ir construyendo aquello, ¿no? Y les quiero compartir, por ejemplo, otro caso de este tipo que yo he visto, que es a través de querer brindar ese soporte a los demás, es que vamos creciendo. Uno de estos casos, por ejemplo, muy cercano a mí, es la historia de mi abuelo, del padre de mi madre, de mi abuelo paterno, que él fue un chico que vivió la revolución desde su infancia y pues bueno, creció en un México post-revolucionario donde había que levantar al país, ¿no? Entonces contaba él después de las comidas en algunas ocasiones su historia de cómo tuvieron que salir de la ciudad de Cuitzeo porque venían los revolucionarios y lo único con lo que contaban era con como un juego de cubiertos de plata. Entonces su mamá lo manda a que vaya por el juego de cubiertos y corre, se lo trae y cuando llegan aquí a Morelia a refugiarse en la casa de un familiar, abren la caja y se dan cuenta de que no eran los cubiertos adecuados. Eran unos cubiertos normales, no eran los cubiertos de plata. Entonces pues él se siente muy triste porque pues era la esperanza de la familia, ¿no? El tener esos cubiertos. Y a partir de ahí empieza a buscar cómo generar recursos para su familia y empieza con uno de los cuchillitos de este juego de cubiertos que no eran los de plata, empieza a hacer palitos de paleta. Entonces empieza a venderlos en las paleterías. Después empieza a dar cuenta de que no puede hacerlo solo, que necesita más manitas para labrar esos palitos de paleta y empieza a juntar a sus hermanos, que eran muchos, y empiezan a hacer los que podían palitos de paleta y así empiezan a venderlos en las diferentes, con los señores de los carritos de paleta que antes había, ¿no? Y así es como va creando después una fábrica de hielo, va creando como diferentes negocios donde va creciendo, pero sobre todo con la intención de generar empleos, de generar fuentes de ingreso para las familias que venían de toda esta situación de la revolución y crea una empresa bastante grande y bastante conocida mundialmente, que no es obviamente el dueño, pero que sí formó parte de una empresa bastante grande y que gracias a ese deseo de poder, de querer que los demás también salieran, que todos salieran juntos hacia adelante, de crear como esta colaboración entre todos, fue que fue esa motivación la que lo fue llevando a crear esto. Entonces, más allá de la economía, más allá de los resultados que puedan tener, el hecho de sentir el placer de compartirme con los otros, sentir el placer de ponerme realmente al servicio, poner estos dones que les mencionaba como lo del Ikigai, poderme poner al servicio de los demás, poder colaborar, poner mi granito de arena con la sociedad, eso no tenemos idea de hasta dónde nos puede llevar. Entonces, yo te invito a que te conozcas, te invito a que mires qué es lo que estás necesitando. Si estás demasiado puesto afuera, si estás como muy en esta parte social, pero no te has conocido realmente en lo profundo, si crees que nada más los demás pueden y tú no puedes, si sientes que necesitas de todo ese ayuda externa porque tú no podrías solo, te invito a que te eches un clavadito hacia adentro, que empieces a mirar cuáles son los miedos que alimentan esa manera de pensar, qué te llevó a creer eso de ti mismo. Y si es al revés, te invito a que te compartas, a que aquello que está dentro de ti y que no has explorado en su profundidad, empieces a hacerlo. Empieces a abrirte un poquito, a bajarle a los juicios, a los prejuicios que puedas tener respecto a ti, respecto a los otros, porque eso es lo que en el fondo más nos va a detener. El tema de compartirnos y de crear comunidad y de crear estos trabajos en equipo, realmente creo que lo ha limitado son las creencias que tenemos al respecto.
Todos esos miedos a exponernos, miedos a que nos vean, miedos a cometer errores, a que nos rechacen, a que nos humillen, a que nos critiquen, o a estas dependencias o codependencias donde yo no puedo solo, necesito de los demás, y dejamos de ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades. Eso es lo que creo que más que nada ha limitado que encontremos este equilibrio, este flujo donde yo estoy dando todo aquello que yo puedo dar y recibo y me permito nutrir de nuevas ideas y de nuevas visiones. Así es como se va desarrollando el trabajo en equipo. Y la verdad es que trabajar con gente que está segura de sí misma, que es proactiva, es una delicia. Porque cuando trabajas con gente que se conoce, que sabe lo que tiene para brindar a los otros y que no tiene miedo de compartirse porque sabe que va a tener todo aquello que necesita, la verdad es que las cosas se hacen mucho más sencillas, la abundancia fluye tanto en conocimiento como en alegría, como en creatividad, y obviamente se ve reflejada en la economía. Entonces, el tema aquí es qué tanto te permites explorar nuevas ideas, qué tanto te permites explorar el compartir con alguien más aquello que ambos quieren lograr, qué tanto te permites hacer sociedades, qué tanto te permites compartir con otros todo aquel conocimiento que tú tienes y que a lo mejor si suman esfuerzos pueden crear algo más grande. Como también es el tema del programa Amate, que lo estoy haciendo en este momento con Alejandra, que la vimos en el primer capítulo, y con ella también es esta manera de poder congeniar todo su conocimiento respecto a la educación, respecto a los niños y todo el manejo emocional. Entonces, juntas tenemos herramientas que pueden nutrir a otros, que pueden hacer que los demás se conozcan su mundo emocional, sepan para qué las emociones están diseñadas para adaptarnos al entorno, para poder tener mejores respuestas ante los estímulos que vamos teniendo en nuestra vida, y que cuando las bloqueamos o las atoramos es cuando empiezan las complicaciones, cuando empezamos a tener dificultades en nuestros vínculos, cuando tenemos temas de pareja que nos cuesta trabajo resolver, o en la crianza, en la educación de los hijos, cuando empezamos a tener incluso problemas de salud, porque no hay una buena gestión emocional. Entonces, si se fijan, cuando empezamos a unir estos esfuerzos y cuando empezamos a dar cada quien y a compartir aquello que nos ha traído un beneficio y que sabemos que podemos hacerlo bien hacia afuera o hacia los otros, es cuando podemos incluso despertar mucho más ese potencial que llevamos dentro, porque los demás se vuelven nuestro reflejo. Todo aquello que está frente a mí, todas esas personas con las que yo me empiezo a unir, con las que yo empiezo a crear estos vínculos o empiezo a crear estas sociedades o estas pequeñas comunidades, son un reflejo de lo que yo soy en el fondo. ¿Por qué? Porque somos afines, porque buscamos un mismo objetivo, porque el objetivo ya no es individual, sino es colectivo. Y eso es de lo que creo que se está tratando en este momento la humanidad. Todos estamos yendo hacia un propósito colectivo y cada vez va a ir creciendo más. Cada vez los retos que la misma vida nos va a ir poniendo, nos va a ir llevando a juntarnos entre todos hacia mirar a un bien común. A veces esto es lo que nos ponen en las películas de Hollywood. Cómo toda la humanidad se une cuando vienen los extraterrestres y nos atacan, ¿no? Pero no creo que tengamos que esperar a que vengan y nos ataquen los extraterrestres o que tengamos un cataclismo o un asteroide venga a destruirnos, sino más bien empezar a mirar qué tanto me estoy autodestruyendo cuando me limito a compartirme con otros, cuando me limito en el trabajo en equipo, cuando empiezan las competencias y yo quiero ganar más, cuando yo empiezo a envidiar lo que el otro hace, en lugar de ponerme a observar cómo lo hace y qué puedo aprender de lo que el otro está haciendo. Entonces te invito a que te nutras, te invito a que empieces a abrirte un poco más, a guardar este equilibrio
en el entorno que te rodea, junto con todas aquellas personas que están a tu alrededor, que también te brindan algo de lo que habita dentro de ellos y que juntos podamos crear una sociedad más expandida, más sana, más gozosa y sobre todo plena. Y que el recurso, ahora sí que el recurso material, también seguramente se va a ver beneficiado en algún equilibrio que vaya habiendo cuando nos vamos compartiendo con otros. Te invito a que sigas este podcast, que te inscribas al canal. Nos estaremos viendo todos los miércoles. Si puedes mandar por ahí tus preguntas, inquietudes, comentarios sobre los temas que se van tocando en cada podcast, con mucho gusto los iré leyendo y como les decía en este mismo podcast, juntos vamos a ir creciendo, juntos vamos a ir colaborando y vamos a ir aportando aquello que creemos que puede servir o que puede nutrir a otros, pero que principalmente me va a nutrir a mí. Te invito a que te conozcas, te invito a que descubras qué es aquello que tú puedes aportar también y que vayas creando tus propias redes de apoyo. Te invito a que nos veamos el próximo miércoles, suscríbete a este podcast y juntos creemos una nueva experiencia y una nueva comunidad. Gracias. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.